¿Cómo están? Hoy iniciamos esta mañana con lo que creo puede ser la mejor manera de introducir el mensaje que hoy conversamos. Dice el Salmo 3, versículo 8, la salvación es el del Señor. Sea tu bendición sobre tu pueblo. Amén. Se los digo otra vez. Salmo 3:8, la salvación es del Señor, sea tu bendición sobre tu pueblo. No es el Salmo 3 el que vamos a estudiar en esta mañana, pero parte de una afirmación esencial para nosotros, y es que la salvación no tiene nombre humano en términos nuestros, sino viene de nuestro Dios y Señor. Padre, delante de ti hoy presentamos como iglesia delante tuyo este tiempo de culto, este tiempo de enseñanza. Tu palabra, Señor, puede transformar nuestro entendimiento y nuestro corazón, y eso es lo que pedimos y agradecemos delante tuyo. Que nuestro entendimiento sea ensanchado, que nuestro corazón, la fe se fortalezca de manera enorme, pero ante todo, que tu gracia, tu poder y tu soberanía la magnifiquemos y la alabemos, Señor, como lo mereces. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera que hoy vamos a estudiar una pequeña porción del capítulo 1 del libro de los Efesios. ¿Okay? Si usted puede ir, si gusta, puede ir buscando hacia el libro de los Efesios. ¿Okay? Y quisiera hacer una brevísima indicación respecto a este pasaje. Efesios es una carta que está particularmente dividida de dos partes muy claras. Capítulos 1 al 3 y capítulos 4 al 5. ¿Okay? ¿De qué nos sirve eso? Para poder entender el texto hoy vamos a tener que pensar en estructuras. ¿Okay? Entonces, capítulos 1 al 3 está enfocado en lo que Dios hizo por nosotros y lo que somos en Cristo. Y en adelante, 4, 5, 6 va a estar más enfocada en la manera en que debemos responder y cómo vivir como hijos de Dios. Nos va a hablar del cuerpo, en la unidad de la fe. Nos va a hablar inclusive algunos capítulos que siempre utilizamos de cómo tenemos que tratar a nuestras esposas, nuestros esposos y nuestros hijos, la armadura de los cristianos y demás. Sin embargo, para poder comprender esos capítulos 4, 5, 6 que en muchas ocasiones nos vamos, es esencial que identifiquemos la base, que es precisamente lo que está capítulos antes. Por eso vamos a centrarnos en el capítulo 1. ¿Okay? Estructura general del libro. Segunda estructura, ¿cómo está compuesto el capítulo 1 de los Efesios? Primero Pablo inicia, el apóstol Pablo, quien le escribe, fundador de la iglesia de Éfeso, donde estuvo alrededor de 2 años, va a ser algo muy particular, lo que hacemos cuando estamos en un tiempo de servicio. Uno, saluda a las personas. La segunda parte, que es la que vamos a estudiar, de los versículos del 3 al 14, algunos lo han llamado un himno de alabanza a Dios, hay otros que los han llamado un poema. A mí me gusta decirlo porque no estoy seguro, mi griego koiné no me da para intentar cantarlo, no, ¿verdad? Aunque mamá ha cantado una pequeña parte de los versículos 13 y 14, no me pidan que se los cante, siempre se los digo, ¿verdad? A mí me gusta explicarlo como una oda de alabanza a nuestro Dios, ¿okay? Y es donde nos vamos a concentrar. Y finalmente, el capítulo primero termina del versículo 15 hasta el versículo 23 con una oración pastoral del apóstol Pablo hacia la iglesia, hacia los hermanos en Éfeso, y por qué no, también hacia la iglesia en general. Estructuras. Y ahora cuando estudiamos este pasaje, esta pequeña expresión, vamos a replicarla también en una estructura que nos ayude a identificarla. ¿Qué le parece si nos vamos entonces a Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 14? Lo voy a leer en versión nueva Biblia de las Américas. Cualquier versión, Reina Valera 60, 95, contemporánea, traducción actual, va a funcionar perfectamente para estos efectos. ¿Okay? Dice así el pasaje: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en el cielo como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros a esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Les voy a contar un pequeño elemento. En el griego esto es una sola oración. No oración de plegaria, sino una sola oración gramatical. Eso significa que cuando el apóstol Pablo está escribiendo, dictando, no respiró, ¿verdad? Sencillamente dictó todo. Poco broma, poco en serio. Lo que trata de decirnos es que es un texto unificado, con un único mensaje, o un mensaje que se repite en sí mismo. Y se cree que es una especie de himno, una especie de canto, una oda a nuestro Dios, porque va a repetir en 3 ocasiones algo muy particular. Y aquí les voy a brindar de una vez la solución o el final de qué implica este texto. Y esa es la idea que quisiéramos que usted se deje en esta mañana. Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual. Ya veremos cuáles son. Con un propósito específico: la alabanza de la gloria de su gracia. Lo repito, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, con un propósito: la alabanza de la gloria de su gracia. Y ojalá usted esa frase final, que como verán se repite 3 veces en el pasaje, la pueda dejar: la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, volvemos a las estructuras. Este pasaje lo podemos entender, ustedes ven que es largo, es denso, inclusive en su mensaje. No lo vamos a poder abordar de una perspectiva porque está dividido también en 3 secciones. Muchos le han llamado los versículos del 3 al 6 como las bendiciones del Padre. Versículos del 7 al 12 como las bendiciones del Hijo. Y 13 y 14 como las bendiciones del Espíritu Santo. Y es que el pasaje inicia con una palabra en griego muy particular, dice eulogia. ¿Okay? Algunos de ustedes lo han oído como un nombre, pero eulogia nos hace la raíz de una palabra que nosotros utilizamos en español. ¿Cuál creen que sea? Un elogio. Por eso utiliza, algunas versiones suyas pueden decir alabanza y algunas versiones de ustedes pueden decir bendito. ¿Okay? Alabado sea nuestro Dios. Y empieza el apóstol Pablo recordando a la iglesia que lo primero que nosotros debemos, que lo primero que hagamos, que lo primero que implica nuestra salvación es una alabanza a Dios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Elogiado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una oda de alabanza a nuestro Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Inicia Pablo diciendo, vamos a empezar por eso, hermanos, dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Pero su bendición
¿verdad? Dios merece nuestra alabanza no por las bendiciones que nos ha dado, sino por lo que Él es. ¿Ok? Pero ese Dios que merece nuestra alabanza nos dio todo tipo de bendición espiritual. Y usted dirá, Esteban, ¿esas bendiciones espirituales son diferentes a las bendiciones materiales? Sí, pero no significa que sean etéreas, que sean inmateriales, o vamos a decirlo así, inexistentes, sino que el mismo pasaje nos da una clave particular y dice que toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que significa literalmente en el cielo. Y esas bendiciones son las que nos va a ir explicando poco a poco el pasaje, ¿verdad? Y empezamos con una muy particular que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En qué? ¿O en quién? En Cristo. Hermanos, y es categórico, es directo hacia nosotros, es decir, Cristo es la bendición donde están las bendiciones. Suena redundante, pero el pasaje repite diciéndonos que en Cristo, no en otro lugar, no en la iglesia del Betel, no en la iglesia en Éfeso, no en el mundo, en Cristo es que están estas bendiciones, y esas bendiciones espirituales. Dice 2 Corintios 5:17, de que en modo quien está en Cristo, nueva criatura es. Voy utilizando algunos pequeños versos, muchos del Nuevo Testamento, para que nos ayuden en algunos momentos mismos a ejemplificar qué implican estos pasajes. ¿Okay? Entonces, de las primeras bendiciones, o la primera bendición que nos dice el pasaje, es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. E inicia el verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo, nuevamente nos lo va a indicar, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y una primera bendición que se nos indica acá, que se va a afirmar 3 veces en el texto, es que desde antes del mundo, desde antes de que fuera formado, habíamos sido ¿qué? Escogidos. ¿Cómo? Yo he sido escogido ya por Dios. No soy yo el que escoge a Cristo, no soy yo el que he decidido seguirlo. ¿Qué decía el Salmo 3:8? La salvación es del Señor. Ahora, estos 2 versículos, el 4 y el 5, particularmente porque hablar de escoger y nos va a hablar de predestinar, hacen referencia a una de las doctrinas más controversiales que tenemos entre cristianos, y es la doctrina de la elección o la predestinación. ¿Okay? No va a ser un estudio, esto no es un estudio sobre de doctrina de la elección o predestinación, pero básicamente lo que nos viene a resumir, creo que Julio ya lo había mencionado cuando estudiamos Hechos 2, Dios es quien escoge a sus hijos y que son adoptados como herederos suyos, a sus hijas. ¿Okay? Lo repito, Dios nos ha escogido. Y no es que únicamente este pasaje lo indica, sino que una tras otra vez la palabra de Dios nos enseña en al menos una decena de oportunidades de que es Dios quien escoge a su pueblo. Y hago un repaso mental breve. Dios escogió en principio a un único pueblo llamado Israel. Un pequeñísimo lugar, un territorio relativamente pequeño, a orillas del mar, rodeado de desiertos y montañas escarpadas, totalmente rodeado de enemigos también que por mucho tiempo le han afligido. Escogió su grupo de personas, sus discípulos, a quien él iba a enseñar en primera instancia, y les encomendó una serie de trabajos particulares en su ministerio. Así también escogió a aquellos a quien él iba a determinar que eran sus hijos y sus hijas. Y este mismo pasaje, del versículo 3 al 14, va a repetir esta afirmación en 3 ocasiones. Y la vamos a ir viendo una por una. ¿Okay? Decía Spurgeon, el llamado príncipe de la predicación,
más o menos algo así: yo me alegro que Dios me haya escogido antes de que naciera, porque si me escoge después de haber nacido, quién sabe qué le hubiese hecho. ¿Okay? A veces cuando hacemos una autorreferencia propia decimos, es que yo de verdad soy tremendo, ¿verdad? ¿Cómo me pudo haber escogido aquel fulano también, verdad? Con esa vida que llevó. Y hago una afirmación: en su soberanía, Dios decidió amarnos, escogernos, sabiendo quiénes íbamos a ser. Y esto nos dice una verdad trascendental: no hay nada que yo pueda hacer para ser amado y salvado por Dios, porque Él ya, en términos de una obra propia, porque Dios ya nos escogió, Dios nos llamó sus hijos. ¿Okay? Y esta elección de Dios, ¿verdad? Y aquí es parte de lo difícil de esta doctrina, aquí la estoy resumiendo, es que no anula tampoco la responsabilidad que nosotros tenemos de tener una obra, un trabajo de fe en la obra redentora de nuestro Dios. ¿Okay? Tenemos una responsabilidad, tenemos un llamado, una obligación de seguir distribuyendo la semilla del Evangelio. ¿Correcto? Y dice este pasaje de que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha escogido para santificarnos, para literalmente separarnos. Y decía uno de mis teólogos favoritos, y muchos de acá lo saben, Sproul, que una de las características particulares de Dios que más olvidamos, más dejamos de lado, es su santidad. Dios es amor, Dios es poder, Dios es soberano, pero Dios es santo, santo, santo. Y el libro de Apocalipsis nos da una referencia particular de que cuando estemos disfrutando de su gloria, ese será un canto persistente: santo, santo, santo. Entonces, yo, pecador, necesito ser santificado. Necesito ser sin mancha delante de Dios. ¿Y qué puedo hacer yo para ser santo y sin mancha de Dios? La salvación es del Señor. Y hay un pasaje en la Biblia, 2 de Pedro 1, capítulos 3 y 4. Usted ha oído este pasaje. Dice así, si usted quiere lo puede buscar. Si no, lo leo para usted. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que lleguen a ser partícipes de su naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. No es que lleguemos a ser dioses, no, es que participamos de la naturaleza divina de nuestro Dios en santificación, mediante la elección que Dios ha hecho desde antes. Dice el versículo 5, sigue con una idea: en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. El versículo 4 nos dice Dios nos escogió. El versículo 5 dice Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Qué implica la adopción? Somos criaturas del Señor, pero ¿qué implica la adopción? Y es que en el contexto histórico de la Biblia, alguien que era adoptado por otra persona, un padre adopta a un hijo, le daba la facultad de ser heredero de su padre. Y este pasaje más adelante nos va a hablar de qué se trata esta herencia que nosotros recibimos al ser escogidos, predestinados como hijos adoptados por Dios.
¿Ok? Y el versículo repite nuevamente esta idea de que lo hizo Dios según el puro afecto de su voluntad. Es decir, no intervine yo diciendo al Señor, escógeme a mí. ¿Okay? Aquí estamos volteando la perspectiva que nosotros tenemos en muchas ocasiones respecto a la salvación. Por eso empezamos con el versículo 8 del capítulo 3 de los Salmos, que la salvación es de Dios. Y es Dios, según el puro afecto de su voluntad, quien nos ha adoptado hijos suyos. Y la pregunta que decimos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Para la alabanza de la gloria de su gracia. No para la gloria mía, ni nuestra, sino para la alabanza de la gloria de Dios que impartió en nosotros en el amado. Repito, ojalá esta frase pueda quedar en su corazón. Dios nos ha bendecido y una de esas bendiciones es que hemos sido escogidos como hijos suyos, adoptados para herencia, con un propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. ¿Ven que funciona como un estribillo este pasaje? Hablamos de las bendiciones del Padre y el corito dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Qué maravilloso saber eso. Y nos ha escogido en el amado, aquel que nos dice la palabra de Dios en Mateo 17, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, cuando él estaba siendo bautizado. Ahora, hermanos, muchos llaman que esta porción del pasaje son las bendiciones que refieren al pasado. Y yo pensaba, ¿por qué dicen que son estas bendiciones del Padre son del pasado? No porque sean irrelevantes, no porque pasaron de moda. ¿Sabe por qué las llamaban del pasado? Porque ya ocurrieron. Dios ya nos escogió, predestinó como hijos adoptivos suyos para herencia y sobre todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Quiero que se haga esa pregunta. ¿Puedo tener un mayor privilegio en mi fe que entender que yo he sido escogido por Dios? ¿Que usted ha sido escogida por Dios? No soy yo, es Dios, el autor de salvación. ¿Y qué mayor responsabilidad tengo entonces de difundir, de promulgar esta buena noticia? Esa misma buena noticia que yo recibí, que había sido escogido por Dios, seleccionado como hijo suyo para la alabanza de su gloria, es una responsabilidad que yo tengo. Evidentemente aquí la Biblia nos lo enseña en otros pasajes y lo hemos trabajado en esta serie sobre el evangelismo, de la responsabilidad que tenemos de creer en Dios, en su obra y en su sacrificio vicario en la cruz por nosotros. Pero si revisamos de antemano de dónde viene esa salvación, nuestra perspectiva completa puede y debe cambiar radicalmente. Es Dios el autor de salvación. ¿Y para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Primera porción del pasaje, versículos 3, 4 y 5 y 6. Sigue el capítulo hablándonos de bendiciones que refieren al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, versos 7 y 8. Estamos hablando de otra perspectiva, otra parte, otra estrofa, si usted quiere, en este himno, en esta oda de alabanza. En Él, versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia.
que ha hecho abundar para con nosotros. Cuando Fabiola oraba y presentaba unos cantos, hablaba que nosotros hemos sido redimidos por Dios. Voy a dar un poco de contexto también. En los tiempos bíblicos, y yo diría, aunque ahora ya no es una práctica permitida, pero fue hasta hace poco, existía en la cultura general la posibilidad de que alguien tomara como posesión a otra persona y lo hiciese su esclavo. ¿Okay? La esclavitud implicaba que alguien era un bien de otro. Imagínese usted ser un bien material de un tercero. Y los esclavos eran utilizados para todo tipo de trabajos que usted se puede imaginar. Los pensamos en trabajos muy pesados, desde construcción terrible de edificios, de infraestructura, trabajar en los campos, pero había un todo tipo, sirvientes en las casas, luchadores o gladiadores en los coliseos, personas que estaban a servicios sexuales y cualquier otra terrible cosa que a usted se le pueda ocurrir. Entonces las personas llegaban a los mercados y decían, este esclavo se ve fortachón, lo compro. Venga, usted va a trabajar conmigo para lo que yo disponga. Pero había quienes compraban esclavos y les daban la libertad. Usted ahora es mío, pero yo le doy libertad. ¿Saben cómo se llama eso? Redención. Una persona que ha sido comprada de su esclavitud para ser declarada libre. Y es exactamente esa figura la que Jesús hizo por nosotros. Éramos esclavos del pecado y nos compró con una divisa muy particular, su sangre. Su sangre preciosa. Y el precio total de esa compra de sangre, de ese sacrificio vicario por nosotros, fue su vida. Como ustedes saben, en la Biblia tiene una historia en la que no vamos a profundizar referente a los sacrificios de sangre, que tenían un proceso pues, de limpieza, de redención, de vida que era representada en la sangre. Y la sangre de Cristo fue el precio que se pagó por la redención de la esclavitud del pecado que cada uno de nosotros teníamos antes de haber sido liberados gracias a la vida, a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor. ¿Estamos claros que lo que es redención? ¿Y cómo hizo Dios eso? ¿Con respecto a qué? A las riquezas de su gracia. Recuerda que la gracia es un regalo inmerecido que usted y yo recibimos. Okay. Éramos esclavos del pecado. Y si usted no ha hecho un acto en fe pleno en la obra de Cristo, lo sigue siendo. La gracia de nuestro Señor Jesús, dice este pasaje, es rica, es abundante. Pensemos en una comparación. Cuando vamos por la calle y vemos una persona que nos pide algo, una moneda, una comida, muchas ocasiones le damos de acuerdo a lo que tenemos, al menudo que tenemos en el carro, las monedas que tenemos en el monedero, o el billete que tenemos en la billetera, o la galleta que tenemos en la lonchera, de acuerdo con nuestra capacidad. Pues Dios nos ha dado de acuerdo con su riqueza y de acuerdo con su abundancia. Y esa abundancia de su gracia. ¿Y cómo es esa abundancia de la gracia de Dios? Piénsala, ¿cómo es la abundancia de la riqueza de la gracia de Dios? Es enorme, maravillosa, extraordinaria. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado sobreabundó la gracia. No estamos haciendo un estudio tampoco, hermanos, pero aquí estamos metiendo la importancia
de cómo la gracia trabaja en ese proceso de redención del pecado. Segunda bendición respecto al Hijo, dice versículos 8 y 7. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Y es que esa gracia ilimitada de Dios trae consigo un regalo, una bendición, creo que es mejor decirlo, adicional, que viene con un entendimiento de origen divino. ¿Okay? Divino me refiero desde Dios. Y es la capacidad de comprender las cosas que uno de los más entendidos podían, que era la voluntad de Dios. Y ustedes saben que en muchas ocasiones la Biblia refiere a que lo que nosotros creemos, predicamos y decimos, ¿verdad? O esto que estaba aquí en la Biblia parece locura para los que están afuera. ¿Okay? Y este pasaje nos dice: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y esta idea de misterio no es algo tenebroso o algo por el estilo. No es un libro de Sherlock Holmes, ni una serie de los X-Files, ni nada similar. Un misterio es algo que estaba oculto a nuestro conocimiento y que ha sido revelado a nosotros. Y ha sido revelado ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Okay? Y este misterio, ¿verdad?, se explica particularmente en el siguiente verso, que es el verso 10. Estoy leyendo del 9. Según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿Cómo? Leemos nuevamente. Leámoslo otra vez para que podamos identificar bien. Según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras de una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Voy a utilizar una figura. Puede estar usted de acuerdo o no, y usted mira, Esteban, eso no tiene nada bíblico, pero a mí me ayudó un poco a magnificar la referencia a este pasaje. Ustedes sabían que los científicos, astrónomos, físicos han pasado muchísimo tiempo discutiendo cuál es el centro del universo, dónde está ubicado, cuál galaxia será, cuál planeta, cuál es el universo observable que está, dicen ellos, en constante expansión e implosión y todo lo demás. Es una discusión particular. ¿Cuál es el centro del universo? Y la respuesta es: no lo sabemos. Déjenme utilizar una figura. El centro del universo no es dónde está, sino quién es. Desde esta perspectiva, Jesús es el centro del universo. Amén. Físico y celestial. Y dice el pasaje también, perdón, me perdí un momentito aquí en el texto, tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo, y el cumplimiento de los tiempos. Es decir, en Cristo se reúne absolutamente el todo, el tiempo y el espacio. Si a usted le sirve la referencia, diga: Jesús es el centro verdadero del universo. No es un lugar, no es un planeta, no es una galaxia. Para nosotros, como hijos de Dios, nuestro centro debe ser nuestro Señor y Salvador. Porque en Él, como Dios dispuso la unificación del cielo y de la tierra, de todos los tiempos, en una obra de nuestro Señor. Todo corre hacia Cristo. Y la meta de la historia es reunir, someter toda la creación al señorío de nuestro Señor. ¿Quién está en el... Cuando vemos Apocalipsis y vemos que viene el Cordero que es digno, nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos que Dios envió a su único Hijo a la tierra para redimir los pecados de todos aquellos que creen en Él, vemos una sola, a Cristo. Cuando debemos poner nuestra fe y nuestra esperanza y convicción, es uno, es Cristo.
Entonces, cuando entendemos esto, que lo que construimos nosotros como personas, lo que vivimos, lo que esperamos, lo que realizamos, trabajamos, disfrutamos, debe ir hacia ese centro llamado Cristo. Nuestra perspectiva y nuestra forma de vivir irremediablemente va a cambiar. Quizá por eso en muchas ocasiones nos cansamos, nos agotamos porque nuestras fuerzas están yendo hacia otra corriente y Dios ya dispuso que nuestros ojos y en Él está el centro de todo. Entonces, cuando esta película acabe, ¿verdad? Ya sabemos cómo está terminando la historia. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice el versículo 11 y 12, siguiendo con esta idea, refiriendo, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Nuevamente el pasaje nos dice que en Él recibimos una herencia. Y esta herencia no es algo material, no es un objeto. ¿Por qué? Lo podríamos perder, ¿verdad? Que tiene un propósito, esta herencia tiene un propósito, tiene un fin. Y Cristo es la fuente de esta herencia. Y se afirma de una forma muy particular, lo hace no en un tiempo futuro, sino en un tiempo presente gramatical. Y implica que ha sido recibida por nosotros ya. En términos, y aquí vamos a hablar porque también hay algo que refiere al futuro, ¿verdad? Cristo es también esa herencia por su obra, por su muerte, por su resurrección, por su victoria sobre el pecado, por su redención hacia nosotros, por su reinado celestial, por su segunda venida esperada, por su reino eterno. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 al 4, si usted gusta puede acompañarme, y hace una referencia a las características que tiene esta herencia. Y dejo que el texto bíblico sea el que nos explique precisamente. 1 Pedro 1, versículos 3 al 4, dice así: bendito, nuevamente utiliza esa palabra, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada para ustedes en el cielo. ¿Cómo es esa herencia? Incorruptible, inmaculada, inmarchitable, reservada para nosotros en el cielo. Y el versículo 11 vuelve a repetir la mencionada idea anteriormente. ¿Cuál es el propósito? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nuevamente nos da un propósito respecto a esta obra, para la alabanza de la gloria de Dios, no nuestra, de nuestro Señor. Y ahí el texto cierra un poco con referente y empieza a cerrarnos con respecto a lo que son bendiciones del Hijo, y nos empieza a hablar también aquellas bendiciones que recibimos en el Espíritu Santo. Y por eso leo para ustedes el verso 13, que está ahí en sus palabras. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creídos, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Este maravilloso versículo 13 nos da una clave perfecta de cómo funciona el evangelio. Necesita ser escuchado. Y para creer necesitamos primero escuchar, primero entender. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe viene por el oír, y el oír proviene de la palabra de Dios.
y refiere a una responsabilidad de haber sido evangelizados, porque todos aquellos que hemos creído en la obra de Cristo hemos sido evangelizados, hemos recibido esas buenas noticias. Y esas buenas noticias las podemos haber recibido de nuestros padres, de nuestras madres, hermanos, hijos inclusive, o de una persona que quizás no habíamos conocido antes, que llegó con nosotros con un mensaje que no habíamos escuchado y que transformó nuestra comprensión respecto de Dios. Y entonces, como yo recibí ese evangelio, como usted recibió ese evangelio, también tiene una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Esparcir y difundir las buenas noticias que usted recibió. No hacerlo sería, creo que es una palabra que hoy repasaba este pasaje y llegaba a mi corazón, no hacerlo es egoísmo. ¿Cómo me va a dejar yo guardado en mi boca, en mi corazón, la mejor de las noticias? Yo la recibí y alguien tuvo misericordia de mí y compartió este mensaje. Dice el pasaje aquí, por primera vez nos habla de una responsabilidad que tenemos, que después de escuchar el mensaje de la verdad, ese evangelio de salvación, habiendo creído, recibimos algo particular. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa maravillosa bendición espiritual tiene un contexto histórico también de cuando los reyes o algunas personas de la nobleza tenían un anillo o alguna especie de sello que ponían en cera, lo hemos visto en muchas películas, imágenes, que indicaban esto es propiedad mía. Hoy en día les ponemos un código de barras o un activo institucional o algo por el estilo. La idea es la misma. El Espíritu Santo sella a la persona. Y es una marca distintiva de que esta persona le pertenece a Dios. El don del Espíritu Santo en los creyentes, como se mostró en Hechos, o lo hemos visto ya primero a aquellos que estaban en el aposento alto, y después hemos visto cómo ese don del Espíritu Santo se extendió a los gentiles, ¿verdad? Es el pago inicial de nuestra herencia celestial que Cristo aseguró, que prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Y es que como hemos sido sellados, estamos con garantía, con seguridad plena de nuestra salvación. Y permítame hacer una afirmación: nadie puede romper ese sello que Dios pone. Amén. Y usted dirá, ¿cuál prueba tengo yo de ese sello, de esa salvación? Pues bien, es la operación del Espíritu Santo en los corazones del creyente, las cuales van a producir irremediablemente arrepentimiento, van a reproducir frutos del Espíritu, como nos lo dice Gálatas 5, van a producir una conformidad de nuestro corazón con los mandamientos que Dios nos da, van a producir una pasión por la oración y la alabanza a nuestro Dios. Y esas son las evidencias, son los frutos de que el Espíritu Santo ha renovado nuestros corazones. Así que autoevalúese y diga cómo está ese fruto en nosotros. Y termina el verso 14 diciendo, refiriéndose a ese sello que nos ha dado el Espíritu Santo, como una garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios. Puede ser que su Biblia diga las arras del Espíritu. ¿Okay? Algunas versiones, especialmente Reina Valera, lo indican. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una garantía? Yo puedo llegar y tomar este reloj y decirle, ve Edgardo, esta es la garantía de que yo volveré a recoger lo que es mío. Esta es la garantía de que yo vendré a pagar, a llevarme lo que me corresponde o a pagar mi deuda o lo que sea. ¿Saben cuál es la garantía que Dios nos dejó? No es material, la podemos perder. No es una riqueza porque corremos el riesgo de meterle en una caja fuerte o cavar con una pala y meterlo bajo la tierra como un tesoro. Es el Espíritu Santo.
que mora en nosotros. Y esa es la garantía que Dios nos ha dado con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios. El don del Espíritu en los creyentes es el pago inicial de nuestra herencia celestial, que Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Y termina el pasaje nuevamente con ese estribillo maravilloso que dice: ¿y por qué lo hizo? ¿Con cuál propósito? Para la alabanza de su gloria. Hemos recibido peticiones de Dios Padre. Inicia el pasaje: bendito sea, alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y para qué es? Para la alabanza de la gloria y de su gracia. Este pasaje nos puede brindar una profunda comprensión de nuestra salvación, de dónde viene y cuál es su propósito. Y que todo va por un camino establecido para la alabanza de la gloria de nuestro Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y eso significa que Dios se la mantendrá fiel. Dios ya hizo su obra, mantendrá su promesa y cumplirá su fidelidad con sus promesas en nosotros hasta el fin de los días. Se siente diferente entender la salvación desde esa perspectiva, de Dios hacia nosotros. Por eso es que podemos asegurar con plena certeza que hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones espirituales, de que hay certeza en nuestra salvación en aquellos que creen en su obra, y que hemos sido sellados con el Espíritu, y que tendremos una herencia con nuestros padres en los cielos. Amén. Señor, eres un Rey poderoso, que de una forma extraordinaria has definido el curso de los tiempos. Es en ocasiones inclusive abrumador para nosotros entender que hemos sido escogidos por ti, Señor, inclusive desde antes de la fundación del mundo. Pero queremos alabarte en todo momento, Padre, por esas bendiciones que nos has dado, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo es maravillosa, es única, es de una sola vez y para siempre. No se necesita otra sangre derramada, otra muerte, otro sacrificio, porque nuestro Señor Jesucristo, varón perfecto, Hijo tuyo, tu amado Señor, ya la hizo. Murió en la cruz y resucitó y venció la muerte. Y Padre Celestial, tener certeza también de esas bendiciones que tendremos, de esa esperanza viva, de esa herencia incorruptible que no se perderá en ningún momento, es un regocijo para nuestro corazón. Y pedimos en esta mañana que nuestras acciones, nuestros corazones y nuestra mente siempre, siempre busquen la alabanza de tu gloria, mi Dios, tal como nos dice el libro de los Efesios. Glorificamos tu nombre, Padre Celestial, en esta mañana, y te damos las gracias a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor les bendiga.